Continuando con la trilogía de videos sobre el desarrollo de los 3 personajes pilares del universo cinematográfico de Marvel, esta vez toca culminar con el primer Vengador, el Capitán América, y el paso de su evolución a través de las diferentes entregas de este universo. La particularidad que diferencia a Steve Rogers de Thor y Iron Man, es que el Cap es un personaje que culminó su desarrollo previo a Infinity War, ya que las temáticas que mejor abarca se distancian mucho de conflictos cósmicos como tal. En la primera pela del Vengador se nos introduce a Steve Rogers en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nos lo presentan como un muchacho con un patriotismo exacerbado característico de los años 40, un individuo que daría cualquier cosa de sí con tal de apoyar a su país en la guerra, incluso si eso implicase entregar su propia vida, ya que, alguien con una condición física tan frágil y deplorable como la de Steve, no duraría ni una semana en el campo de batalla, en caso que hubiese sido aceptado en el servicio militar, sería el equivalente a mandarlo a cavar su propia tumba. Pero para su fortuna, la peculiaridad de su físico lo convirtió en el candidato ideal para el proyecto del supersoldado del Dr. Erskine, el experimento militar estadounidense para incrementar las capacidades de un individuo común y corriente hasta niveles superhumanos. Algo que me gustó de este filme fue la filosofía que promulgaba este doctor, la que involucra el uso de este suero, que se resume a que, si un hombre que fue naturalmente fuerte durante toda su vida, de pronto recibe aún más poder, tarde o temprano perderá el respeto por él mismo, y en consecuencia de ello, se corromperá. Sin embargo, si un hombre naturalmente débil de pronto es bendecido con el poder, este reconocerá el valor de la fuerza, y por ende, la compasión. Uno puede diferir o estar de acuerdo con este pensamiento, pero bajo el contexto de la película, esta frase tiene una completa razón. Si se fijan, a lo largo del filme se nos presentan a varios soldados estadounidenses, cuya única motivación en la guerra, es matar nazis, asesinar gente ya sea por el placer de hacerlo, o por cumplir las órdenes incuestionablemente, razones que son ajenas al patriotismo máximo que define a Steve Rogers. Si el suero era entregado a cualquiera de estos tipos insensatos, bueno, la frase lo indica, los fuertes se convierten en máquinas de matar incontrolables, mientras que el débil se convierte en un héroe. Steve demuestra un buen uso de sus poderes al salvar impecablemente la vida de cientos de soldados capturados en acción, en tan solo su primera misión como el Capitán América. Para ese punto Rogers representaba el servidor ideal para el pueblo norteamericano, alguien muy leal a los objetivos de los altos mandos y el gobierno, un símbolo esperanzador al que todo buen soldado debía aspirar a ser. Él participaba en la guerra no con la intención de exterminar al enemigo o para elevar su ego, sino con el único propósito en mente de luchar por la seguridad de su nación y los camaradas. Para él, los inocentes siempre iban primero. Y bueno, sabemos lo que pasó, en una situación crítica hizo el máximo sacrificio que un soldado puede dar, cuando la vida de millones de personas se ven amenazadas, la suya palidece en comparación, y no dudó ni por un segundo en entregar su vida por una causa mayor, al desviar el avión de Hydra que llevaba una bomba nuclear, hasta estrellarse en el Ártico, presuntamente muriendo en el acto, o eso se pensaba. Como dato aparte, otra cosa que me llamó la atención de este filme fue el villano, Red Skull, y su organización, Hydra. El Red Skull me parece un villano promedio como el de la mayoría de pelas de Marvel, pero no pude evitar cuestionar su pensamiento, y es que, no bromeo, el tipo es la pretenciosidad en persona. Todas sus ideas se resumen a que posee unos tremendos aires de grandeza, pero sin demostrar mérito alguno. Él se cree superior a la nación que le brindó cobijo, y en general, a todas las naciones prósperas del planeta, sin ninguna razón válida. Busca conquistar el mundo únicamente porque tiene a su favor la tecnología avanzada. Básicamente, el objetivo de toda la organización es conquistar al mundo porque pueden, mas no saben el por qué deben. ¿Cuál es la finalidad de dicha acción? No tienen una ideología que los sustente, sus propósitos son unidimensionales, matan a sus enemigos, matan a sus previos aliados, y se matan entre ellos mismos. No hay un razonamiento lógico en estos tipos. Pero a pesar de ello, esta clase de maldad pura serviría para detonar el cambio del capitán en siguientes entregas. Tanto en la película de los Avengers como la de Winter Soldier plantean una nueva problemática para Rogers, la cual es la desconfianza en las autoridades. Me explico, previamente habíamos narrado el cómo Steve no tenía problemas para confiar en el gobierno, específicamente, en sus jefes militares, eran tiempos más simples, la guerra había creado un ambiente polarizante, bandos muy específicos, no había conspiraciones ni infiltrados entre los más altos mandos.
Ahora que despertó en los tiempos modernos, la sociedad ha cambiado, los gobiernos e instituciones han cambiado, y el capitán es un ignorante sumido en un mundo ajeno a él. En Avengers, Nick Fury y Shield engañan al equipo de héroes al mantener en secreto la producción de armas avanzadas con la energía del Tesseracto, algo que la Hydra del pasado también hacía. El capitán sabía con certeza que esto era algo peligrosísimo, lo aprendió por experiencia, esta clase de entidades que de por sí ya son poderosas e influyentes no deben recibir aún más poder, y esperar que no se corrompan. A pesar de que Nick Fury se disculpa y promete no guardarle más secretos al capitán, esto demuestra ser otra mentira más, puesto que en Winter Soldier no solo se destapan el resto de secretos que manejaba Shield, sino que aún peor, se revela que desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial, tanto Shield como otras instituciones mundiales habían sido infiltradas por la gente remanente de Hydra, ya ningún organismo era confiable, y si el Cap quería sobrevivir en esta época, tenía que cambiar, dando su primer paso a convertirse en un renegado. Otro tema relevante que tocó la pela fue la relación entre Steve y Bucky. Ok, en la primera película no parece que la amistad de ambos sea muy interna, es decir, sí, eran camaradas, pero cuando Bucky aún tenía personalidad, a él le interesaba más pasar tiempo con mujeres que apoyar a su amigo en un momento difícil, mientras que por el otro lado, Steve valoraba a Bucky solo porque este era su único amigo desde la infancia. Básicamente, esta amistad tiene un valor único solo por el lado del Cap, y como en Winter Soldier está plenamente consciente que al amigo al que daba por muerto le lavaron el cerebro para utilizarlo como asesino, era su deber intentar salvarlo o en todo caso detenerlo. Para lograr esto, Rogers tiene que romper la ley, confrontar a la autoridad y a la organización que lo traicionó, desarrollar una perspectiva más cruda de la realidad, en quien o no confiar, y acabar con los agentes de Hydra que hasta en la actualidad seguían con sus planes irracionales, más como fanáticos de un culto. El clímax del filme se resume a que las mega instituciones caen, Shield, Hydra, los mandatarios infiltrados de Hydra, toda la información de Shield es liberada al público, y el bando del capitán, el de los superhéroes, prevalece, y pasa a hacerse cargo de las operaciones frente a amenazas globales. Es por ello que ya casi al final de Avengers 2, cuando Nick Fury aparece junto a sus subordinados restantes para apoyar al supergrupo en los rescates de civiles, el Cap comenta que eso es lo que Shield siempre debió haber sido, refiriéndose a que esta agencia no debería ser más que un soporte para los superhéroes, estos últimos siempre irían a la cabeza y estarían por encima de cualquier clase de restricción o control por parte de instituciones. Este era el nuevo ideal de Steve Rogers, ya que él confiaba en que el trabajo conjunto con sus camaradas superhumanos podía lograr lo que sea. Sería una lástima que esta nueva comunidad de héroes se dividiera, ¿o no? Bueno, nos adentramos en la fase final del personaje. Durante Civil War, los pensamientos del Cap y Stark son divergentes entre sí, ambos son hombres de buenas intenciones, pero con visiones diferentes de cómo lidiar con la seguridad del mundo, y estas discrepancias se incrementaron con el anuncio del Tratado de Sokovia. Steve no estaba dispuesto a que las instituciones vuelvan a tomar el control. Ahora, hubo mucha polémica respecto al asunto entre el Cap y Bucky, algunos alegan que Steve hace demasiado por tan solo un amigo, y la verdad, es cierto, pero de alguna forma pienso que está algo justificado. Steve es el único que sabe que Bucky, cuando está fuera del control mental, sigue siendo una buena persona, salvó la vida del Cap en la entrega pasada, se encuentra en deuda con él y por ello busca ayudarlo. Además, tampoco es como que Rogers iba a obedecer a Tony, siendo que este último ya se encontraba bajo el mando de las autoridades. El capitán da su paso final luego de su batalla a muerte con Stark, esta vez pasa a ser un prófugo, alguien que se interpuso a la ley y fue más allá, pero lo hizo por sus convicciones, su propio ideal del superhéroe, y de hecho, lo podemos notar en retrospectiva. Steve Rogers comienza siendo alguien leal a unos altos mandos, sencillos pero confiables, era un alabado servidor ejemplar que protegía a su nación, pero a pesar de todo ello, el resto de aspectos de su vida eran paupérrimos, no tenía familia, solo tenía un único amigo, no tenía pareja concreta, lo único que rondaba en su mente era cumplir su rol durante la Gran Guerra. El nuevo Steve con el tiempo se reforma para ser en muchos sentidos lo opuesto, ahora está en contra de que grandes agencias e instituciones decidan por él y lo utilicen, pero continúa con su visión de proteger al mundo a su manera, aun si eso significa convertirse en un forajido ante los medios. Antes no tenía a nadie, ahora el Cap está rodeado de aliados y amigos a los que les confía la vida, teniendo como prioridad una concepción de familia, antes que ser dividido por órdenes externas.
Al final del día, ya sea en la victoria o en la derrota, Rogers siempre preservará sus ideales, y batallará hasta que la flama de su vida se extinga. Eso sería todo amigos, gracias y hasta la próxima.